Tras varios meses de tramitación, este martes el Senado votará el proyecto de Agenda Corta Antidelincuencia impulsado por el Ejecutivo, una iniciativa que permitiría, entre otras medidas, el control preventivo de identidad y que al parecer todavía mantiene divididas ciertos sectores de la Cámara Alta. Queremos conocer detalles, abordar lo que significa esta agenda. Para eso conversamos en Mañana en Directo con el senador del PPD, Felipe Arboe. Gracias por estar con nosotros, senador. Bienvenido. Gracias por la invitación, Sebastián. Senador, nos hemos centrado muchísimo en el control de identidad, sobre todo, al momento de abordar la discusión de la Agenda Corta Antidelincuencia. Me gustaría que en una perspectiva general y resumidamente pudiéramos abordar cuáles son los puntos centrales de un proyecto que es más amplio que eso. A ver, primero, yo creo que es muy importante lo que usted señala. Primero, la Agenda Corta es un proyecto del gobierno que nace de la experiencia práctica de los operadores del sistema procesal. Esta agenda no nace en una escuela de derecho, no nace en la doctrina, nace de los fiscales, policías, defensores y jueces, quienes han señalado que hay un conjunto de problemas en el sistema prácticos que impiden tener eficacia en la lucha contra el delito contra la propiedad. ¿Por qué digo esto? Voy a dar una pequeña cifra, un contexto global y social. El año 2013 hubo 1.031.000 delitos contra la propiedad a hogares en Chile. De ellos, del 1.031.000, cerca de 800.000 pertenecen al grupo socioeconómico C3 y D. Entonces estamos hablando de delitos que afectan principalmente a la clase media, que le roban en su casa, muchas veces le roban la bicicleta, que la está pagando a cuotas, tiene que seguir pagándola aunque no tenga el bien. Entonces, primero, esta medida es súper importante para la clase media y no como algunos han dicho que es una medida para proteger las casas de los ricos, digamos, que solo alcanzan al 3,2%. Segundo, el problema que tenemos es que en los delitos contra la propiedad, robo a las casas, con imputado desconocido, es decir, cuando la policía llega después que se comete el delito, 99,3% de los casos, es decir, 9 de cada 10 casos, no hay sanción. Sí. Entonces, cuando uno ve esa cifra, dice, hay que reaccionar. Y ahí se elabora esta agenda corta. Y saber por qué está pasando esto. Y los fiscales, los defensores, las policías dicen, mire, ¿sabe qué? Aquí tenemos varios problemas. Y la agenda corta, resumidamente, porque son cerca de 30 medidas, ¿qué contempla? En primer lugar, dice, mire, cuando un delincuente sea grabado por una cámara de vigilancia, ese delincuente va a ser considerado flagrante. ¿Qué significa esto en la práctica? Es que va a haber menos necesidad de prueba y se va a poder condenar con mayor rapidez. Condena. Perfecto. Primero. Segundo, se establece un límite a los jueces. Si la pena que dice la ley va de 3 años y un día a 10, el juez solo puede aplicar la pena entre 3 años y un día a 10, aun cuando existan muchas atenuantes. Hoy día, la pena puede establecer eso, la ley, pero los jueces tienen la facultad, porque el Código Penal lo dice, de bajarse a través de la aplicación de atenuantes. Dada la gravedad de los delitos, decimos, ¿sabe qué, señor juez? Solo se va a poder mover en el rango que establece la ley. Tercero, en el caso se ha detectado que gran parte de los robos a viviendas y también de robos a locales comerciales se trata de bandas organizadas. Se le están dando facultades a la policía para tener agentes encubiertos y no solo meter preso al que roba, sino también al que está distribuyendo eso. Y a la banda completa, ¿no es cierto? Que le da sostén también. Son medidas intrusivas que permiten investigativa. Otra medida súper concreta adicional es que, por ejemplo, se sanciona con mayor multa el delito de receptación, es decir, la compra y venta de objetos robados. Se aumenta también las sanciones para los primerizos, ¿no? Efectivamente. Llegan a cárcel, digamos, por delitos con los que hoy día no estaban entrando a la cárcel. Efectivamente. Y lo que establece que en el caso de los delincuentes reincidentes, establece una norma que dice que, mire, usted podrá tener un conjunto de atenuantes, se le aplicarán las medidas alternativas, pero a lo menos 1 año preso. Porque lo que no queremos es esta situación que ocurre hoy día. Yo estuve trabajando con cifras de Carabineros. Sí. Hay cerca de 28 personas que han sido detenidas más de 55 veces. Y entran y salen del sistema. Senador, ¿se fija? Yo quería hacer esta pregunta del panorama general para tener el diagnóstico y el razonamiento detrás de todo esto. Pero me gustaría ir a algunas críticas que han surgido a raíz de la agenda. Usted dice que los insumos para poder avanzar en esta agenda antidelincuencia vienen principalmente de lo que solicitan fiscales, policías y carabineros. Pero desde la academia, que me parece que es sumamente importante, desde el mundo de las ONG que trabajan en el tema como Paz Ciudadana, ha habido durísimas críticas a este proyecto. ¿Es un proyecto realmente balanceado desde ese punto de vista? Porque un proyecto puede entrar al Congreso, en el Congreso se generan las instancias de discusión, surgen insumos, análisis, y sobre eso uno espera que también haya un debate que pueda perfeccionar la política. Y si hay una crítica respecto a esa política,
me parece que no está recogida en este proyecto, ¿no? O sea, yo creo que se recogieron muchas observaciones. El proyecto en el Senado tuvo una tramitación bastante dilatada, se escuchó a académicos, tuvimos permanentemente la presencia de profesores como don Jean-Pierre Matus, que es un conocido penalista, un destacado penalista de la plaza, ex abogado integrante de la Corte Suprema, Senador, el profesor Acosta también. Tengo que interrumpirlo un segundo, Sí, porque supuesto. tenemos que ir a un contacto telefónico. Bien, estamos atentos, por supuesto, a lo que está ocurriendo allá en Bruselas, pero también acá en el estudio estamos conversando con el senador del PPD, Felipe Arboe, respecto a la agenda corta antidelincuencia. Y me gustaría retomar el punto anterior, senador, que tenía que ver con las críticas que se han planteado a este proyecto y de cómo esas críticas han sido desoídas también dentro del trabajo legislativo en el Senado. A ver, yo creo que se ha escuchado a la academia, se ha escuchado a diversos profesores que tienen opiniones distintas. En la academia tampoco hay una posición uniforme en este punto. Por de pronto el profesor Juan Domingo Acosta, que estuvo en toda la tramitación del proyecto, el profesor Jean-Pierre Matus, que también son destacados penalistas, que tienen diferencias respecto de otros profesores como el profesor Jorge Bofill, y es muy legítimo porque la academia permite esta discusión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que aquí hay que hacer un complemento. Ningún proyecto de ley, ninguno, ni este, ni ningún otro, va a solucionar el flagelo de la delincuencia porque esto implica estrategias conjuntas. Una cosa son las herramientas que los operadores del sistema dicen que son importantes para poder tener mayor eficacia, y otra cosa es la prevención social, la rehabilitación, el tema carcelario, el tema de educación, la prevención situacional, que son herramientas que está trabajando el gobierno con diferentes ministerios y políticas más integrales. ¿Y no era más prioritario eso, senador, el hecho de, por ejemplo, trabajar en rehabilitación o haber hecho un paquete conjunto? Porque finalmente esta medida, esta agenda corta antidelincuencia, pone el énfasis en las medidas de investigación, sí, lo que pasa es que y sobre todo en endurecer las penas. O sea, el hecho de llevar más gente a la cárcel, ¿es efectivamente una solución, por ejemplo? No, yo creo que... Llevar a un primerizo a la cárcel por un año. Pero hay que ser cuidadoso porque en materia de rehabilitación, por ejemplo, más allá de tener una ley, esto no es labor del Congreso, aquí el gobierno tiene que implementar programas de rehabilitación. Los tribunales de tratamiento de drogas y otros que hoy día están como plan piloto deberían masificarlo, yo creo que es importante. En materia de prevención, muy importante el trabajo que se puede realizar, sobre todo en los 500.000 ninis que tenemos hoy día, que gente que ni estudia ni trabaja, respecto a los cuales hay que hacer prevención social, incorporarlos dentro del proceso de desarrollo, pero que no se hace, sea con la senador, prioridad ¿no? con emprendimiento. Bueno, pero esa es la labor que tiene que hacer el gobierno. Pero el senador Alberto Espina, por ejemplo, me decía que hace mucho tiempo, un par de años, si es que no me equivoco, había presentado un proyecto junto a Carlos Montes en materia de rehabilitación y el proyecto estaba votado. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, yo creo que todas las herramientas son bienvenidas. El punto es que no todo es por ley. De pronto la gente cree que todo hay que hacerlo por ley. Y hay muchas cosas que el gobierno puede hacer, que tiene que llevar adelante. Algunas cosas realiza el gobierno, otra cosa realiza, por ejemplo, la Fiscalía, otra los tribunales. Cada uno tiene que cumplir su rol. Este es un sistema de seguridad que es fundamental. Sí. Vuelvo a insistir en esto. Aquí lo que ha ocurrido es que tenemos una cifra muy elocuente. 800.000 hogares de clase media y gente esforzada sufre delitos al año. Finalmente, y el 9 de cada 10 de esos casos no hay ningún tipo de sanción. ¿Cómo le explica usted a esos ciudadanos que el sistema no se está haciendo cargo de ellos? Es que probablemente hay que dividir la agenda corta antidelincuencia en varias partes, sí, porque obviamente. hay algunos puntos donde hay más concordancia y otros en los que no hay tanto. Así es. Y dentro de esos donde no hay tanto, por ejemplo, está el tema de enviar a un primerizo por un año a la cárcel. Esa puede ser una solución bien efectiva, pero digamos... la verdad es que yo... A ver, ahí tengo una discrepancia, porque la verdad es que en estricto rigor no se está enviando un primerizo por un año a la cárcel, salvo que se trate de un delito grave. Por ejemplo, en el caso del delito de robo con violencia o intimidación, cuando se produce, por ejemplo, la violación o homicidio de una persona, aunque sea primerizo, obviamente estamos hablando de penas que van desde 10 años a presidio perpetuo calificado. Cuando entra a una casa, por muy primerizo que sea, y el delincuente va y viola a un integrante o lo asesina, obviamente tiene que ir a la cárcel, aunque sea primerizo. Pero no en los casos de hurto, cuidado con eso. Nosotros no consideramos eso para efectos de la sanción. Porque de pronto se van creando mitos en torno a proyectos. Pero es que por eso le preguntaba a usted para que hiciera la descripción correcta del proyecto de ley y de en qué porque en la Cámara de Diputados se hicieron varios cambios al proyecto original del gobierno. Nosotros cambiamos a su vez lo que la Cámara de Diputados había hecho en varios aspectos, sobre todo escuchando. Nosotros escuchamos a la UNICEF, escuchamos a la Defensoría Penal Pública, que estuvo sentada toda la tramitación del proyecto, escuchamos al Instituto de Derechos Humanos, y se escuchó a la gente que ha opinado en esta materia, y muchas de las normas se fueron acogiendo.
corrigiendo. Ojo, se fueron corrigiendo, sí. O sea, por ejemplo, en torno siguiente. al control preventivo de identidad, ahí ha habido muchísima crítica. Le voy Y a me contar gustaría, lo siguiente, sí. senador, me gustaría remitirme a una columna que publicó Paz Ciudadana precisamente en el diario Mercurio el 28 de febrero, y donde dicen que esta es una política derechamente equivocada y que cae incluso en populismo. Bueno, Y probablemente es una de las organizaciones que más sabe de materia de delincuencia de las organizaciones privadas, ¿no? Sí, está bien. Tienen su posición, la han tenido, hemos tenido diferencias. Cuando estaba en el gobierno teníamos diferencias. No le doy la autoridad para decir tener la verdad. Nadie tiene la verdad en esto, hay opiniones diferentes. Pero mire, lo siguiente. Yo extraño que el debate público haya sido sobre la base de proyectos conocidos. Yo no escuché a ni un periodista, ni uno, levantar la voz, ni a ninguna academia, cuando la Cámara de Diputados aprobó el control de identidad. Déjeme decir que el control de identidad aprobado por 88 diputados de la Cámara permitía un control de identidad y no distinguía entre menores de edad y adultos. Los podía llevar 4 horas, podía hacerse un control de identidad al interior de la casa. ¿Qué dijimos nosotros? Eso no corresponde, eso es abusivo. ¿Qué hicimos? Mire, primero, si hay un control de identidad, ese tiene que ser, primero la policía tiene que identificarse. Segundo, si se trata de un menor de 18 y mayor de 14, inmediatamente llamar a sus padres. Tercero, el control tiene que hacerse en el lugar. En el evento que no pueda realizarse el control en el lugar, se llama a los padres, como dice el artículo respecto de los derechos del niño. En segundo lugar, se establece medidas tecnológicas para hacerlo en el lugar, y si no, todo el procedimiento en conjunto no puede durar más de 1 hora. Se establece un procedimiento de reclamos y de sanciones. Nada de eso estaba en la Cámara de Diputados. Entonces, el proyecto aprobado en la Comisión de Constitución del Senado es mucho más y aún así sigue recibiendo duras críticas. Y porque acogimos lo que en parte decía la UNICEF y otros. Ahora, es un tema tremendamente opinable y es bueno que así sea, porque en democracia es bueno que así sea. Bueno, veremos qué es lo que ocurre hoy día en la sala de Senado, pues, senador. Gracias por el... Ahora, lo importante es que el gobierno sea, porque este es un proyecto de gobierno, que sea el gobierno el que hoy día en la sala del Senado explique los detalles y la importancia que significa para mejorar la situación de seguridad del país. Senador Felipe Arbogast, gracias por haber venido hoy. Gracias por la invitación.